Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia quinto grado, bloque 4. Temas para analizar y reflexionar. La solidaridad de México hacia los pueblos en conflicto. El movimiento estudiantil de 1968. Páginas 148 a 157. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Temas para analizar y reflexionar. Trabajamos con el tema la solidaridad de México hacia los pueblos en conflicto. En 1936 comenzó en España una guerra civil que enfrentó a los defensores de la República Española y al banco que estaba de acuerdo con el establecimiento de un gobierno militar, encabezado por el general Francisco Franco, quien a su vez era apoyado por países como Alemania e Italia. El presidente Lázaro Cárdenas respaldó la causa republicana y ofreció ayuda y protección a los defensores de la República Española. Desde 1937 comenzaron a llegar a México españoles que huían de la guerra y de la represión del gobierno franquista. A partir de 1939, cuando terminó la guerra a favor de Franco, arribaron a México centenas de españoles. Algunos de ellos eran destacados científicos e intelectuales que trabajaron en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Para dar cabida a otros fundaron la Casa de España, hoy el Colegio de México. Podemos observar en la imagen de la página de su libro de texto a niños españoles refugiados en México a causa de la Guerra Civil Española. Entre los refugiados españoles también llegaron más de 400 niños, de entre 6 y 12 años de edad, hijos de pescadores, campesinos, carpinteros y combatientes republicanos que habían muerto en batalla o que decidieron enviar a sus hijos fuera de su país para salvarles la vida. Se les conoció como los niños de Morelia, porque fueron instalados en un sanatorio de esa ciudad bajo la protección inicial del gobierno mexicano. Los niños de Morelia traían consigo la dolorosa experiencia de presenciar los asesinatos y los ataques aéreos a sus poblaciones, así como la esperanza, nunca cumplida para muchos, de volver junto a sus padres cuando terminara la guerra. Estos niños enseñaron sus juegos a los niños mexicanos, así como las canciones de la guerra que cantaban. Muchas de sus costumbres fueron adoptadas por los habitantes de Morelia, y hoy en día son parte de la cultura de México. En la imagen de su libro de texto podemos observar un grupo de niños españoles refugiados, conocidos como los niños de Morelia, en el comedor del sanatorio. Investigo y valoro. Investiga y profundiza más sobre este hecho histórico y otros similares en los que México ha mostrado el valor de la solidaridad con grupos o personas que son perseguidos o expulsados de sus países debido a sus ideas republicanas o por defender los derechos humanos. Apoya tu investigación con lo que has estudiado en formación cívica y ética. En el fragor de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Lázaro Cárdenas salvó la vida de más de 1 millar de alemanes y austriacos al permitirles viajar a México y huir de los campos nazis de concentración. Se estima que entre 1940 y 1942, gracias a la ayuda de Bosques, llegaron a México entre 1,000 y 1,500 alemanes que huían del régimen nazi. El 9 de septiembre de 1940, Cárdenas ordenó a Bosques que concediera visas a 20 políticos alemanes y a sus familias para que viajaran a México en calidad de refugiados políticos. En septiembre de 1973, cientos de chilenos llegaron al país huyendo, pues la dictadura militar tomó el control de ese país. Luis Echeverría Álvarez fue el que abrió la puerta a un primer grupo de exiliados. En los primeros días del golpe, el embajador
Corvala logró sacar con vida a 110 chilenos. Detrás de ellos, cientos de chilenos arribaron a territorio mexicano, un total de 1.168 personas. El último asilo político fue dado por el presidente López Obrador en el año 2020 al expresidente de Bolivia, Evo Morales, debido a un golpe de Estado en su país. El movimiento estudiantil de 1968. En el verano de 1968, en ejercicio del derecho constitucional de expresar libremente las ideas, se inició una serie de protestas estudiantiles contra las autoridades de la Ciudad de México. Estas manifestaciones fueron reprimidas por la fuerza y desembocaron en el encarcelamiento de algunos de sus participantes, entre ellos empleados y amas de casa. En ese tiempo los ojos del mundo estaban atentos a lo que ocurría en México, porque por primera vez se realizarían los Juegos Olímpicos en un país latinoamericano. Al mismo tiempo, el mundo vivía los conflictos provocados por la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos por imponer su dominio político y económico, lo que se conoció como la Guerra Fría, y provocó que la libertad de expresión se viera limitada. No obstante, en la década de 1960 surgieron protestas de amplios sectores de la juventud que estaban inconformes con las desigualdades económicas, políticas y sociales que había en sus sociedades, en países como Francia, España, Alemania, Brasil, Italia y Japón. Izquierda. En la política se usa para referirse a las ideas que se basan en la igualdad social y el respeto de los derechos colectivos. Se opone a la propiedad privada y a la concentración del poder en una sola persona o grupo. En México, un sector de la juventud compartía esos ideales y la represión de la que habían sido objeto, una vez más, les dio la oportunidad de protestar y exigir cambios. A su protesta se unieron trabajadores, profesores, amas de casa y ciudadanos inconformes con el autoritarismo del gobierno, el cual acusó a los estudiantes de ser una amenaza para la paz social. Esta acusación fue repetida y difundida en los periódicos, la radio y la televisión, y contribuyó a que la población tuviera una visión negativa de los estudiantes. El 2 de octubre de 1968 se organizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Ahí demandaron a las autoridades la desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución del jefe y el subjefe de la Policía Metropolitana y del jefe del batallón de granaderos, la eliminación del delito de disolución social del Colegio Penal, la indemnización a los familiares de los estudiantes muertos y heridos en las protestas llevadas a cabo el mes de julio, y garantías para los estudiantes. En respuesta, los manifestantes fueron agredidos, muchos murieron, otros resultaron heridos y encarcelados. La hostilidad del gobierno y de los medios de comunicación hacia el movimiento estudiantil fue tal que su magnitud fue silenciada. Delito de disolución social. Así se consideraba el hecho de difundir de forma hablada o escrita, a través de cualquier medio, propaganda política con ideas que perturbaran el orden público o afectaran la soberanía del país. En la imagen podemos observar la manifestación estudiantil en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero, ¿qué consecuencias tuvo el movimiento estudiantil de 1968? Después de los acontecimientos de Tlatelolco, diversos sectores de la población se unieron para protestar en contra de la represión policíaca y del ejército. Además, los cuestionamientos y críticas hacia el partido oficial, PRI, fueron más constantes y se hicieron desde diferentes expresiones culturales, entre otras en la música. Alex Lora y Óscar Chávez,
En la literatura, Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska. En la poesía, Octavio Paz. Asimismo, se considera que después del 2 de octubre se inició un proceso de desgaste de la legitimidad del gobierno del PRI. Otros movimientos posteriores, como guerrillas, sindicatos, partidos de oposición, etc., contribuyeron con sus luchas a la democratización del país y a la alternancia en el gobierno, como veremos en el siguiente bloque. En la imagen podemos observar una marcha del silencio en 1968. En la primera imagen de la página de su libro de texto observamos la manifestación estudiantil frente al edificio de la Rectoría de la UNAM en 1968. En la imagen inferior podemos observar también lo que fue o lo que es la representación de lo que sucedió el 2 de octubre de 1968, Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, Ciudad de México. Investigo y valoro. Investiga con las personas mayores de tu familia o de tu comunidad más información sobre este movimiento social. Anota la información que investigues y junto con la que lleven tus compañeros, hagan un periódico mural. Péguenlo en un lugar visible de la escuela para que todos sepan qué pasó en México en ese año. No olviden hablar de la importancia de este acontecimiento en nuestra vida actual. Veamos nuestro periódico mural. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo lo pueden realizar. Dice: 2 de octubre no se olvida, ni perdón ni olvido. Quienes olvidan su historia están condenados a repetirla. 2 de octubre del 68, nunca más autoritarismo contra los estudiantes. Observamos también una imagen de una balacera del ejército con estudiantes. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM, del IPN, de las escuelas normales y preparatorias, participaron también profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México. Las demandas no solo eran por una educación democrática y popular, sino también por mayor igualdad económica, por la libre expresión y por mayor democracia. El 2 de octubre de 1968, el movimiento fue reprimido durante un mitin que se realizaba en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esta represión fue cometida por el grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia, por órdenes del gobierno, particularmente del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. A partir de estos sucesos en la vida política del país, se inició un fuerte debate sobre la apertura democrática y la necesidad de legislar para la competencia electoral entre partidos políticos. Entre las demandas de los estudiantes está la desaparición del cuerpo de granaderos, destitución del jefe y el subjefe de la Policía Metropolitana y del jefe del batallón de granaderos, la eliminación del delito de disolución social del Código Penal y la indemnización a los familiares de los estudiantes muertos y garantías para los estudiantes. Muy bien, este es un ejemplo. Ustedes lo pueden mejorar todavía aún más o colocar sus propias ideas de lo que sucedió en ese movimiento. Continuamos. Lo que aprendí. ¿Qué elementos favorecieron o limitaron el desarrollo de México después de la Revolución? Mi respuesta inicial. Lo limitaron los intereses de las clases más favorecidas, limitaciones económicas por los intereses que se tenían que pagar por los préstamos solicitados a gobiernos extranjeros, la continua lucha entre los partidos políticos existentes, la falta de inversión en maquinaria pesada y tecnología. Un factor externo que permitió a México desarrollarse fue la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en el Golfo de México y el impulso de los medios de transporte y comunicación. Nueva información que obtuve al estudiar el bloque 4. La influencia de los diversos grupos políticos en la vida nacional.
la manera en que factores externos como la Segunda Guerra Mundial ayudó a impulsar el desarrollo de México y la manera de actuar del gobierno respecto a la explotación y uso de los recursos naturales, especialmente en lo que se refiere al petróleo. Mi respuesta final. El desarrollo de México se ha visto frenado en gran parte por la manera de actuar del gobierno y de los partidos políticos que han existido y los que han surgido a lo largo del tiempo, así como por las clases sociales más pudientes y los industriales que a toda costa han buscado conservar y preservar sus privilegios. Una mala planeación y la falta de equidad y justicia hacia las clases menos favorecidas, así como una pobre repartición de la riqueza. La desigualdad entre los más adinerados y los más pobres han provocado una falta de crecimiento del país. Por último, la falta de visión del gobierno para dotar y aumentar la infraestructura y la mejora en los servicios han frenado en gran medida nuestro desarrollo. Con esto finalizamos y pasamos a la evaluación. Número 1. Fue una de las causas de la rebelión cristera. Inciso C. La prohibición del culto externo y la delimitación del número de sacerdotes. Son organizaciones reconocidas por la ley que proponen soluciones a los problemas nacionales, diferentes de las que impulsa el gobierno. Inciso C. Partidos de oposición. Número 3. Periodo en que México nacionalizó su industria petrolera. Inciso A. Cardenismo. Muy bien, con esto finalizamos. El punto número 3 y pasamos al punto número 4 de la evaluación. Derecho muy importante de los mexicanos que fue reprimido por el gobierno durante el movimiento estudiantil de 1968. La libertad de, inciso C, expresión. Número 5. La prosperidad que se logró en el país a finales de la década de los 70 fue impulsada por la, inciso B, actividad petrolera. Muy bien, como siempre esperamos que la información haya sido de gran utilidad para ustedes para que puedan desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar las actividades de su libro de texto con mayor facilidad, o con más papás para que puedan apoyar en dichas actividades escolares a sus hijos. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.